Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, gracias por conectarse y bueno, saludo a todos los que ven en diferido la presentación. Fede, ¿querés mostrarnos la idea tuya? Para que se me fue, ahí va, de lo que había propuesto Sí, de el cálculo de la del, variabilidad relativa, digamos, exacto. la Bueno, normalización de los datos de un raster. exacto, normalización de los datos. Lo que estuve haciendo yo, bueno, fue al modelo de, ¿no? de NDVI, o sea, el modelo gráfico que calcula el NDVI y lo recorta por el raster, por el lote, ¿sí? Por el shape del lote, genera un NDVI del lote y a eso lo que hice fue hacerle una estadística de capa raster. Entonces calculé el NDVI promedio de todo el lote y me genera, acá como van a ver, selecciono ahí las bandas, la del rojo, la entrada del infrarrojo, el límite del lote, lo ejecuto, y ¿qué me da esto? Bueno, esto me da, por un lado, el NDVI del lote recortado, ¿sí? Acá le vamos a dar color, ¿sí? Lo que estuvimos viendo hasta ahora. El NDI, bueno, de toda la capa. Y acá esto es un vector Ujú. que, si abrimos la capa de atributo, saca el promedio, el NDI promedio de todo el lote, ¿sí? O sea, de Sí, todos los píxeles, el NDI promedio es 0,78. ¿Para qué me sirve esto? O sea, lo puedo hacer fuera, hasta acá puedo hacer en el modelo. Lo que yo no puedo hacer en el modelo es el siguiente paso, que es convertir, o sea, rasterizar ese vector, ¿sí? Usando el valor promedio. Lo estuve haciendo recién a esto, ¿no? O sea, hasta- eh, eh, la extensión de la salida es el límite, ¿sí? El límite del lote. Le doy a ejecutar y me da un raster, ¿sí? Esto es un raster que tiene un único valor. El valor que tiene es el NDVI promedio, ¿sí? Que viene de este vector. Cuando yo hago, o sea, yo esto lo hago más que todo para cuando usamos otros índices o ver el mismo NDVI pero de distintos cultivos. ¿Qué me genera esto? Si yo agarro y divido el NDVI del lote, el clip del lote, digamos, el NDVI este valor, dividido el NDVI promedio, que es este rasterizado, ¿sí? Lo guardo acá como NDVI relativo, ahí estaba haciendo 2, ¿sí? Me genera acá esto, algo que me indica cuánto más o menos, o cuánto más alto o más bajo es el NDVI en cada zona, ¿sí? Eh, a ver, si uno lo ve digamos, colorimétricamente, ¿sí? el uno es el promedio. Acá el clip del lote es el que como sale y como estuvimos analizando nosotros, que es esta imagen que estamos viendo ahora, ¿sí? Ujú. Ahora, el NDVI relativo 2, ¿no? O sea, el rasterizado, este es el promedio de todo Ujú. el lote, 0,708. Cuando yo divido este clip lote, dividido el rasterizado, me da el NDVI relativo, que uno colorimétricamente es igual, ¿sí? Es igual. Ahora, la información que me da es cuánto más alto o más bajo es el NDVI en cada zona, Claro. ¿sí? Entonces, yo puedo ver en función de estos valores, ¿sí? Uno normaliza para los distintos cultivos, ¿sí? Porque uno acá, por ejemplo, no sé, a lo mejor hay un cultivo más sensible a los estreses que manifiesta o que digamos que tiene este lote,
supongamos, no sé, que la soja es más sensible a la sodicidad que el maíz y el girasol es menos sensible todavía. Entonces, es muy probable que si yo uso el NDVI de la soja, en este lote de una soja, o sea, la variabilidad sea mayor, o sea, vaya de valores mucho más bajos a valores más altos, ¿no? Y, en cambio en el girasol no tanto. ¿Me explico? Sí, sí, Entonces sí. yo puedo ahí ver, bueno, cuál es lo que me pasa con el modelo, que yo haga en el modelo gráfico, o sea, hasta acá llego al vector, pero no puedo pasar este vector a raster, ¿no? Con esta herramienta de rasterizar. ¿Por qué? ¿Te tira No lo error? sé, mira, o sea, yo agarro, pongo ¿cómo se llama? El algoritmo acá en el modelo y le pongo, bueno, de capa de entrada sería Salida. la salida del algoritmo, que es la salida de acá, Ujú. ¿sí? De este algoritmo. Cuando me pregunta qué campo usar, no sé cómo poner el valor No, promedio, que me diga el min, no, no sé si pone uno. acá pongo valor y Pone pongo uno. uno así, valor o valor precalculado. Para. No, ese no, no, a ver, déjame, saca esa valor, masteriza. Mira, te muestro lo que estaba haciendo yo. Pasa que, sí, a ver. Yo ponía el valor precalculado y buscaba acá eh, No, porque busca ahí cálculo en de NDI buscar, promedio. Esto. ¿Cómo? pone en buscar. ¿A dónde? Ahí arriba, no, 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 no. En buscar pone, ¿cómo le pusiste el nombre de vos? Ahí, Sí. ahí, pone NDVI. Ahí está. Capa del mapa. Ah, esto. Ese es. Bien. Ahí pongo aceptar. Entonces, Acá yo le pongo lo mismo que le ponía recién. Píxeles. Acá ponía 100. 100. Extensión de la salida es el límite del lote. Y acá sería BI medio. ¿Por qué le pones 100 ahí en la resolución? Porque recién, antes de la clase, fui probando, puse 10, 20, 50 así, y cuando le ponía menos de 100, el raster que me genera con el NDVI promedio, ¿no? Ese raster con un solo valor, no cubría bien, era como muy cuadrado y había sectores del lote que no los cubría. Y sectores del lote que sí, no sé si me explico. Como que quedaba serruchado el borde del lote. ¿Me explico o no? Ujú. Sí, sí. Eso. Fui probando. Así, por eso le puse 100. A ver, aceptar. A ver, entonces ahora le damos correr. Tuk, tuk. Bien. Ejecutar. Vamos a ver si da. NI promedio. ¿Ves el valor como me da? sí, a mí también me hace lo mismo eso el otro día. Porque quise hacer lo mismo que vos y me daba ese error. Bueno, no sé, esta es la parte en la No, que, bueno, la o sea, otra en vez de es. generarme esto, me genera, bueno, esto de acá, Ujú. que no me genera nada. La otra es rasterizarlo, vectorizar el raster, hacer el Vector. cálculo dentro de ese vector y después rasterizarlo nuevamente. Vos, mira, andate a la búsqueda ahí arriba. ¿A dónde? En la Disculpa, búsqueda acá. en la caja de herramientas pone vectorizar. Eh, ahí está. Pixel raster a polygon. Ah, para. No, es otra la función que había. No,
No, ese puede ser también, pero no, es otra función que quería. Eh, Acá hay varios rasterizar. Yo el que no, usaba es este, ¿no? El que usaba para rasterizar, para pasar este no, vector. pero yo quiero mostrarte cómo hacerlo a la inversa, de raster a vector. Pero yo no tengo un. Pero. El NDVI vos lo trabajas adentro. A ver, hacemos la prueba con ese, por ejemplo. Con el que hicimos recién. Pone vectorizar, vectoriza. Vectori. Bueno, pone ese. Raster a punto. Pixel raster a polígono. Ese. Puede ser el de Este. punto también. Creo que Bien. más fácil. Ahí el rasteriza, pone capa de raster NDVI. Ahí pone el value NDVI. Ahora ejecútalo. Pará. ¿Por qué te hizo eso? Ah, porque me Porque- tomó el NDVI de toda la De cosa, toda la todo escena. el El islote, recorte del para. NDVI tenés que hacer. Sí. Sí, lo que te hace es un poligonito de cada De cada píxel, cosa, de cada píxel. de cada píxel. Sí, otra de las formas es encararlo por que te lo pase a punto y después trabajarlo Sí, punto o polígono, como, lo mismo. como vector. Generalmente ahí cuando te da error No en está lo que es guardado. NDVI, es cuando en alguna parte del NDVI, si da negativo, no te lo puede dividir por otra cosa, entonces por eso que te tira ese error. Eso hay No, que ver de última, a ver, vamos a ver. si se puede filtrar todo lo que son No, pero no tiene por debajo. NDVI negativo. Es porque eh, estaba como temporal. Ah, puede ser. Sí. Ya. No, Andate al bueno, el tema es lapicito, que. anda al lápiz, Sí, andate a nuevo campo, es el abaco ese que tenés ahí, más a la derecha, ahí. sí. Ahí pone promedio, NDVI, número decimal, y te va a buscar ahí la función promedio, mean. Mean, ahí pone NDVI, value, porque tenés como value ahí, value, cerrar el paréntesis, aceptar. Bueno, Ahí está. ahí tenés el promedio. Al lado, que lo podés hacer todo de una, ¿no? Podés hacer Sí. todo de una sola ecuación. Pero bueno, acá lo hicimos por separado. Andate el abaco de nuevo. Acá le pongo NDVI relativo. Claro. Y ahí lo podés llevar como media 100 o como porcentual, como vos quieras. Y acá es la No, ahí división. tenés que escribir la álgebra. Tenés que poner Campo de promedio de valores NDI, sería value, este exactamente, dividido sobre, esto. exactamente. Le pusiste como número entero, por eso. Ah, qué boba. Pero andate, no importa, hace todo de nuevo, mirá, andate de nuevo al lado, te voy a enseñar a hacerlo todo de uno, porque acá lo hicimos por Dale. separado, pone promedio, ahí, pone NDI relativo, pone derecho, relativo 2, ponele. Ahora andate a buscar, pone, Decimal. exactamente, ahí Ahí está. pone promedio, perdón, value, porque ahí tenés el value, cerrar el paréntesis, Y después. promedio value, sobre, No, al no, revés. Es value dividido promedio, el promedio eh, del value. exactamente, Así. así es. Ahí está. Entonces, este sería el 66% del promedio. Así. Claro. Bien. Ah, Entonces genial. ahí aplica, ahí guarda.
Bien. y andate a rasterize. Pone rasterice con Z. Rasterice. Ahí abajo de Saga. Ese. Polígono vectorial, el atributo NBI relativo 2. Y acá tengo que hacer algo o no. Pone sync. Esos son todos de configuración de visualización. ¿No? Y fit. Bien. Para tamaño de celda pone 10. Eso en caso de que vos quisieras volver a raster, pero cuando vos empezás con el proceso de calculadora de campo, el raster no lo vas a usar prácticamente, salvo que lo quieras convertir al final. Pero el raster es más visual que otra cosa, no te sirve para hacer muchas álgebras. No, yo es para después, digamos, tener los raster, viste, como vos haces la ambientación con múltiples imágenes satelital. Claro, bueno, pero eso lo hacemos en mapa de rendimiento, porque ese procedimiento está, este procedimiento está. ¿Por qué? Porque mezclamos, ahí sí que mezclamos pera con manzana. Está bien lo que haces del NDVI, estoy totalmente de acuerdo y se hace así. Pero también lo hacemos con el mapa de rendimiento, cuando mezclamos mapa de rendimiento con imagen satelital. Claro. A ver, es más o menos eso, el concepto ese de decir, bueno, mezclas rendimiento de trigo con rendimiento de soja, Claro. con rendimiento de maíz, lo mismo con el NDVI, porque los máximos y los mínimos de los cultivos son distintos. Sí, te entiendo. No, pero está clarísimo eso, Fede. No. Bien. Usar esto, primero entonces, en el modelo, después lo hago, ¿no? Después de la clase lo hago, pero sería pasar a polígono, Claro. el NDVI, el clip Claro. NDVI, pasarlo a polígono, en el polígono hacer estas ecuaciones y después hacer... Mira, yo no lo rasterizaría, yo seguiría con el polígono y uniría los polígonos. Si vos tenés varios NDVI, porque de hecho lo estás haciendo para comparar varios cultivos, después te vas ahí, cerra eso. Sí. Te vas a vectorial, sí. Herramienta de gestión, unir atributo por localización, baja. Herramienta de gestión, ahí. Unir atributo por localización, ese. Sí. Era otro. Vos querés unir... andate en la caja de herramientas de proceso. Acá. Ahí pone unir atributos. Ahí está el de resumen. Ese. Sí. Capa de entrada. Bueno, acá lo que podés hacer, en el modelo, hacer una cascada estadística de zona. Claro. Entonces vos podés hacerlo con el raster, pero no, acá con polígonos. Mirá, perdóname, que te estoy volviendo loco. Cerra. Pone. Andate a vectorial, que no me acuerdo cómo se llama el coso, sé dónde está, pero no me acuerdo. Herramienta de gestión de datos. Unir capas vectoriales. Esa. Ahí está. Claro, y ahí los ahí polígonos de cada índice. Ahí andate los 3 puntitos. Sí. Y ahí selecciona todas las capas que vos querés unir. Ahí vas a tener el polígono vectorial del trigo 2021, el de soja, el del 2022, el de maíz 2018, y así vas a tener. Los tildas a todos y de eso te haces un solo mapa. Un solo vector. Solo vector con todas las columnas correspondientes a cada una de las cosas, de las variables que tenés. Bien, genial. Eso lo haces todo, lo pones todo directamente en el modelo. Sí. Y me genera un solo vector al final, que es el NDVI o el valor relativo promedio capaz de todos los índices de vegetación. Exactamente. Bien, genial. Bueno.
Y después si querés, esa tabla la podés sacar en Excel o en Infostat y sacas el promedio de cada una de, qué sé yo, no sé, de píxel o de cada una de las zonas, de esas cosas. Eso es lo que estamos viendo ahora en el saldo, en el análisis del saldo. Ese procedimiento. Bien. ¿Ah? Bueno, buenísimo. Hay varias formas de hacerlo. El cookies nunca hay una sola forma de hacer las cosas. ¿Alguien quiere tiene alguna consulta o algo? Bueno, vieron todos los avisos que di mientras se me abre la computadora que está. Vieron todos los avisos que di en el WhatsApp. Voy a repasar un poco, así no se me pasa. Hasta que empezaron a hablar de asado y todas esas cosas. A ver, ya después lo voy a copiar y pegar de nuevo porque en las respuestas por ahí se pierde y la gente no le da bolilla, muchos se quedan sin ver. Bueno, lo del módulo de mapa de rendimiento iba a ser hoy, pero vamos a hacer un enroque de charlas para demorar un poquito más. De todos modos, vamos a demorar un poquito más el comienzo de mapa de rendimiento. De todos modos, desde ahora yo los voy a enrolar en el curso de mapas de rendimiento por si quieren ir avanzando, los que ya están avanzados con el tema de imágenes satelitales. Está en edición, lo voy a seguir editando, pero bueno, eso no interfiere con las actividades, ¿no? Por ahí si ven algo que se cambia, se modifica, presten atención que son cambios muy sutiles. Así que, repito, si bien vamos a habilitar el módulo de mapas de rendimiento la semana que viene, vamos a empezar, mejor dicho, el módulo la semana que viene, lo vamos a habilitar ahora. El martes también nos da el espacio para el martes hacer una presentación de lotes de escuela, que lo ideal es que haya al menos 5 voluntarios. Vamos a presidir la reunión, yo voy a estar en Escuadro, así que voy a ver el tema de conectividad, pero en principio se haría de esa manera. El jueves voy a dar yo también la presentación de monitor de rendimiento. Así que no sé si hay alguien de acá que esté dispuesto el martes a presentar la otra escuela, no sin demasiados detalles y lujo lo que hayan podido avanzar. Después avisen en el grupo. Hasta ahora tengo 2 voluntarios nomás. Estaría bueno que se sumen por lo menos 3 más. El cronograma se los debo todavía. Ahí dije que lo iba a mandar. No se los voy a mandar. Y la presentación de Gustavo Ferrari, bueno, hubo un pequeño accidente, nos estamos acomodando, estamos aprendiendo. La presentación se grabó bien, pero sin sonido. Así que no es recuperable el sonido, así que no optamos porque Gustavo grabe la presentación. La idea es que fuera en vivo para dar otra oportunidad a los que no se pudieron conectar o lo que lo hicieron de una manera poco adecuada o no conveniente, como Fede, por ejemplo, que tuvo algunos inconvenientes. Pero no dan los tiempos, la agenda acá es muy complicada ahora porque empezamos con la cosecha, Gustavo se complica con los tiempos, bueno, en fin. Así que optamos para que él lo grabe y después lo subo. Bueno, la clase ya está, la clase de ayer está subida bien, y algunas respuestas de algunas consultas que había, eso fue más o menos. Lo que presentaría en la otra escuela hasta ahora sería Ariano Frungillo y Emanuel Weinman. Ariano, ¿le puse Ariano? ¿Está bien o no? Adriano, me parece, me faltó la D. Y Weinman. Así que ahí ven la pantalla mía. No, no, todavía no.
No sé si quieren agregar algo, Clara. Seba. No, está bárbaro. Sí, que se sumen, que se animen a presentarlo a otra escuela, que está bueno conocer las distintas zonas, distintas regiones. Exactamente. Bueno, esta charla es parte de varias presentaciones que vamos a tener. Las presentaciones son todo lo que es tecnología en siembra, pulverización, cosecha y AgTech. Así que este sería una, ¿no? Consiste en dos módulos de agricultura de siembra variable y control total de sembradora. Las tendencias en la sembradora básicamente son estas dos que les mencioné, ¿no? Que sean cada vez más rápido, más precisa en cómo varían los insumos, especialmente semillas, un insumo cada vez más caro, cada vez más costoso y cada vez se le pone mucho más a énfasis y atención en el desarrollo de la buena distribución, la calidad de siembra. Discutida a veces sobre el impacto, el verdadero impacto de la distribución, de la uniformidad en la profundidad, que eso da para hablar muchísimo porque puede haber 10 autores van a decir cosas diferentes, algunos a favor, otros en contra de lo que es la correcta distribución. Lo cierto es que técnicamente es difícil adoptar una posición debido a las múltiples condiciones ambientales, de suelo y genética que determinan, que son las variables que determinan el impacto de la siembra correcta o no. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, lo cierto es que en cuanto a la agricultura de precisión, las sembradoras son tienen cada vez mayor capacidad operativa, tanto por el ancho de labor como por la velocidad en la cual estas operan. Hay muchos desarrollos que permiten una siembra a altas velocidades. Algunos hablan, en Europa, por ejemplo, ya vamos a ver, hasta 14, 15, 16 kilómetros por hora, lo cual para nosotros, en nuestras condiciones de siembra directa, es impensado. No se puede, no es posible. Cada vez más precisa, cada vez todas con dosificación variable, prácticamente ya salen de fábrica con dosificación variable, la caja manual, en muchas situaciones ya pasa a ser algo secundario y cada vez menor el precio, la brecha entre una sembradora convencional y una sembradora con sistema de dosificación variable. Después podemos hablar de marcas, Precision Planting, Oripon o lo que sea. Podemos hablar de diferencias en los precios. Pero lo cierto es que la brecha ha cambiado muchísimo respecto a los años anteriores. Sistema con estabilización y regulación activa de todos los componentes de siembra. Hasta es posible regular la profundidad de siembra en forma activa. Miden a través de... Hay un sistema que lo vamos a ver. Hay un sistema que mide, por ejemplo, la diferencia entre la ruedita compactadora, la ruedita fijadora, afirmadora y la limitadora de profundidad, y en función de eso regula la profundidad, va midiendo la profundidad con que se va haciendo. Un desarrollo de Down, una empresa norteamericana que acá no tiene mucha propaganda, pero es una empresa muy importante, interesante en todos los desarrollos de agricultura de precisión. Bueno, los controles de solape, antes de hablar de control de solape, eran solamente para aquellos que tenían corrección, solamente lo que tenían, para pocos, digamos, los que tenían corrección diferencial. Hoy es cada vez más generalizado el uso, cada vez tiene más adopción, principalmente por el monitor de rendimiento, ¿no? Que es una de las herramientas, el monitor de rendimiento no, por el piloto automático, que es una de las herramientas que entra automáticamente, sola, sin indiscutible. Por detrás todo eso trae una posibilidad de mejoras adicionales que se pueden suplementar gracias a ese sistema de GPS, de corrección de GPS, que también vamos a hablar de qué se trata de la corrección de GPS. Bueno, todas esas tecnologías son las que se apuntan y las que cada vez son más equipadas, las maquinarias con las que salen en fábrica, ¿no? Y algo que es cierto también es que las máquinas en general, especialmente las sembradoras, por varios motivos. Uno es por la posibilidad de incorporar
sensores, tecnología, por el hecho de que que se siembra en un momento particular el lote que permite justamente, además de sembrar, monitorear las condiciones de suelo. Las máquinas en sí están dejando de ser solamente funcionales en cuanto al objetivo principal, ¿no? Siembra, pulverización, cosecha, fertilización. Están siendo también continuos monitoreadores a través del equipamiento de sensores, mediante sensores, cada vez más preciso, así como estamos lanzando satélites cada vez más chiquitos al espacio, de miles, de cientos, así como cada vez tenemos lugares cada vez más pequeños. Todos los que son los componentes electrónicos permiten de que el sensoramiento y la miniaturización de los componentes permite un corrimiento de la frontera en lo que se puede sensar, medir, cuantificar y transmitir, que realmente hacen que la sembradora se pueda intervenir casi en su totalidad. ¿Cuál es el objetivo de la siembra de precisión? Lograr buena calidad de siembra. ¿Cuál es la definición de la calidad de siembra? Es lograr una mínima diferencia entre las plantas posibles de obtener y las emergidas, ¿no? Y una máxima uniformidad de la separación entre plantas y en el tiempo de emergencia. Acá estamos hablando de distribución, cantidad de semillas de plantas efectivas, semillas efectivas y máxima uniformidad. Y fíjense que acá, en cuanto a separación y a tiempo de emergencia, fíjense que acá dice, la siembra es está definida por una mínima diferencia entre las plantas posibles de obtener y las emergidas. Y acá estamos poniendo ya una pata sobre el poder germinativo de la semilla. Hay que se desliga de la calidad de la semilla, porque te dice las plantas posibles de obtener. O sea, vos con la semilla que me estaba brindando, las plantas posibles de obtener. O sea, que vamos a abordar esta temática meramente mecánica, asumiendo de que las plantas, las semillas, son de buena calidad. De hecho, deberían serlo. No podemos adoptar este tipo de tecnología sembrando, poniendo semillas de mala calidad. Como que no cierra. Y en esto hago énfasis en todo el eslabón de la cadena productiva. Cuando nosotros nos tecnificamos, tenemos que tecnificar todo el eslabón. No podemos, todos los eslabones, no podemos tecnificar solamente un eslabón. Porque estamos invirtiendo algo que no lo vamos a amortizar porque está limitado por las otras variables. Y el otro objetivo es disminuir los costos de operación de siembra mediante el incremento de su eficiencia y eficacia. Yo también pondría acá, ¿no? ¿Qué es esto del incremento de la operación, de la disminución de los costos? El hecho de aumentar la capacidad operativa de las sembradoras, ya estamos disminuyendo los costos de operación porque estamos disminuyendo los costos fijos, ¿sí? Entonces las máquinas tienden a eso, a ser cada vez más eficiente, abordando principalmente, atacando o tratando de diluir principalmente lo que son los costos fijos. Bueno, y lo que vamos a hablar ahora de que es variar la densidad y especies, porque no solamente en la siembra se varía la densidad, también que se puede variar la genética, de acuerdo al potencial de cada sector del lote para lograr el máximo desarrollo y crecimiento de plantas, lo que es agricultura de precisión, ¿no? Si vamos a la definición de agricultura de precisión, que no la he puesto acá, fíjese que la tengo por acá, me parece que la tenía por acá, la voy a buscar porque es importante entenderlo. A ver si está acá. Definición de agricultura de precisión. ¿Qué es la agricultura de precisión? Esto según el ISPA, que es el organismo internacional de agricultura de precisión. La agricultura de precisión es una estrategia de gestión que recoge, procesa y analiza datos temporales, espaciales e individuales y los combina con otra información para respaldar las decisiones de manejo de acuerdo con la variabilidad estimada, y así mejora la eficiencia del uso de los recursos, la productividad, la calidad, la rentabilidad y la sostenibilidad de la producción agrícola. O sea, la agricultura de precisión no necesariamente tenemos que llegar a hacer un manejo variable de insumos. Ya el hecho de estudiar y concluir cuál es la situación, ya estamos haciendo un manejo variable
estamos haciendo agricultura de precisión, ¿no? Entonces, bueno, justamente una de las cosas que se varía de insumos es la densidad y la especie. A través de, ya lo conocen, están ya bastante empapados en esto, en la recopilación de información, el análisis de delimitación de zonas y la técnica y la gestión, de utilización de esa zona para la gestión, que ya, como ya vemos, es un desafío hacerlo correctamente y necesitamos conocimiento, por eso estamos acá. La rentabilidad de la agricultura de precisión ya lo habíamos hablado, es esta función de la identificación de áreas, esas áreas en las que los aportes adicionales de insumo aumentan los ingresos a una escala mayor que los costos adicionales, es decir, la disminución de la brecha, y la identificación de áreas en las que la reducción de insumos disminuye los costos en una escala que es mayor, es decir, el ahorro. En una poniendo al máximo, apretando la torniqueta para sacar el máximo jugo, y el otro es bajando el nivel de insumo hasta el punto de que de reducción de insumos no nos impacta negativamente la reducción de ingresos, que puede ser menor, pero no tiene que ser menor a la reducción de insumos. La disminución de ingresos puede existir, pero no tiene que ser mayor que la reducción de insumos. Cuando la reducción de ingresos es mayor que la reducción de insumos, ahí estamos perdiendo, ¿no? Entonces acá este grafiquito justamente es lo que quiero mostrar, es que podemos estar de un lado o de otro. En este lado es la identificación de la brecha. Si estamos aplicando esta cantidad de insumos, nos estamos perdiendo todo esto de rendimiento. Y si estamos aplicando todo esto de insumos, estamos perdiendo porque la respuesta no es suficiente como para, el beneficio marginal no es suficiente como para lograr retribuir esa inversión. ¿Cuáles son los criterios para hacer dosis variable de semilla? Bueno, en girasol y en trigo se utiliza en mejores ambientes incrementar la densidad, en peores ambientes reducir la densidad. En soja, reducir la densidad en los mejores ambientes y incrementar la densidad en los peores ambientes. Variar la genética con cierta tolerancia. Nosotros tenemos algunos casos acá que hay genética de soja que toleran un poco más la sodicidad del suelo, entonces podemos variarlo, tratando de que bueno, sacar el máximo potencial de cada una de las zonas. El maíz, incrementar la densidad, híbridos con más tolerancia a alta densidad. Acá Gustavo Madoni, cuando nos dé la presentación, nos va a hablar mucho de lo que es la ultra baja densidad y la tolerancia a la alta densidad. La compensación y la tolerancia a la alta densidad. Son dos temas muy interesantes que aborda Gustavo Madoni, que es eso, ¿no? De tratar de sacar el máximo provecho y tratar de jugar con la flexibilidad que nos presentan hoy los híbridos, ¿no? La ultra baja densidad, tratar de favorecer los mecanismos de la prolificidad y los macrodajes, y buscar híbridos que en las altas densidades, en la zona de alto potencial de rendimiento, sean tolerantes a esa alta densidad, ¿no? De hecho, existen y hoy creo que hay la frontera de la cantidad de genética, la diversidad de genética abunda muchísimo en comparación de algunos años atrás, que los híbridos generalmente eran poco plásticos, bastante rígidos en cuanto a los mecanismos de compensación y de tolerancia. Bueno, los ensayos de densidad de siembra, por ejemplo, en los suelos hay mucha respuesta en lo que es el maíz, en la reducción de densidad. En la pampa hemos tenido muchos resultados, muy buenos resultados en la disminución de la densidad de maíz, con buenos incrementos en los rendimientos, con de 500 600 kilogramos de incremento de rendimiento. Y esto sumado al ahorro de insumos. Estamos hablando de que estamos disminuyendo casi la mitad de la mitad de la cantidad de semillas en las zonas de bajo potencial de rendimiento, lo que generalmente se programa o se siembra. Eso quiere decir que tenemos un ahorro de entre 50 y 60, 70 dólares, dependiendo del híbrido. 50, 70 dólares puede ser el margen de que una zona diferenciada nos dé positivo o nos dé negativo. Por ejemplo, en este caso, justamente, que una simulación de la dosis fija con respecto a la dosis variable. Y fíjense que el rendimiento, acá hay la dosis fija, este mismo lote,
el mismo híbrido, la misma cantidad de insumos, solamente que en dosis fija y otro redistribuida mediante la dosis variable. Lo que hicimos acá fue eliminar completamente la zona debajo. Acá no buscamos compensar o uniformar, no sé cómo se diría, el rendimiento del lote. Acá lo que buscamos es uniformar el beneficio, el margen bruto del lote. Entonces, acá vimos que variando, por ejemplo, la semilla, podemos lograr ese diferencial para que estas zonas dejen de dar negativo y pasen a ser positivos o neutros, por lo menos, que no nos dé pérdida. Esto se logra mediante la dosificación variable. Fíjense que estamos hablando de $80, que $80 es una fortuna y se puede lograr fácilmente con la ultra baja densidad. Está muy comprobado de que realmente tiene buena respuesta. Es importante la velocidad de correr. Acá vamos a hablar un poquito del tema de mecanización, ¿no? Vamos a entrar en la parte de maquinaria. Es importante lograr el cambio en la velocidad, lograr la velocidad en los cambios de dosis de semilla. ¿En qué está ligado la velocidad de variación? Está ligado a factores mecánicos, hidráulicos y la precisión de GPS. Generalmente no es un problema, no es determinante para lograr una buena calidad de la variación. Ya estamos hablando de que los equipos ya vienen con buenas respuestas. Podemos hablar 5, 6, 7 metros de delay dependiendo de la velocidad con la que uno va y el tiempo de respuesta. Pero en general la capacidad, y bueno, y hasta a un punto de que podemos lograr casi un delay de 1 metro con los motores eléctricos y copiar no solamente cuerpo completo a cosechadora completa, sembradora completa, sino cuerpo a cuerpo. La capacidad de copiado de la variabilidad depende de la magnitud de la variación, ¿no? Qué tanto varía hacia arriba, hacia abajo, el tamaño de las zonas de manejo, la forma de las zonas de manejo, la distribución de las zonas de manejo y la velocidad de la operación, de la operación de siembra. Recordemos que, por ejemplo, una siembra 7,2 kilómetros son 2 metros por segundo. ¿Ah? Quiere decir que si estamos aplicando 3 semillas por metro, son 6 semillas por segundo. Es una ametralladora prácticamente, ¿no? Es una condición muy hostil en la cual la semilla tiene que ser capturada y enviada al fondo del surco. Prácticamente es una ametralladora, ¿no? 6,5 semillas por segundo. No sé a cuánto estará una ametralladora, pero es realmente rápido. Esas son las variables más críticas a tener en cuenta, ¿no? No tanto la velocidad en la respuesta de la sembradora, porque en realidad estamos todavía sobrados en cuanto a velocidad, aún usando los sistemas más lentos como por ejemplo los electromecánicos. Estamos sobrados de velocidad de cambio. Es más importante, es más importante el rango de variación, es decir, la capacidad de ajustar la densidad de lo planificado, o sea que realmente se ajuste en la zona de bajo potencial, de alto potencial, o la de menor insumo, el mayor insumo. Esto está relacionado principalmente a la relación cinemática, ¿no? A la relación de piñón y corona. Muchas veces tenemos problemas para lograr altas o bajas densidades y tenemos que hacer cambios bastante estrictos o críticos en la sembradora. Hay sembradoras, por ejemplo, las marcas más reconocidas, que para tirar baja densidad tenemos que cambiar la placa, poner placa de doble alvéolo porque no llega a aplicar a baja densidad, ¿no? O cambiar las relaciones de piñón y corona para poder aplicar a mayor densidad, a mayores densidades. En esto tiene mucho que ver las capacidades hidráulicas y mecánicas. Muchas sembradoras no pueden tirar baja densidad porque tienen problemas con lograr un bajo flujo en el hidráulico o lograr bajas revoluciones en las cajas electromecánicas, ¿no? Empiezan a aparecer las intermitencias o el flujo de aceite no es suficiente como para mover los motores. Entonces todas esas cosas son mucho más críticas que la velocidad en la cual los motores responden y hacen el cambio. Justamente esa ausencia de intermitencia
y la velocidad de inicio y corte de la distribución. Algunos equipos se anticipan a la orden y ante el frenado hacen una vuelta completa, media vuelta o 3/4 de vuelta, dependiendo de dónde está el depósito de semilla, para cargar la placa y así salir sembrando y no tener que retroceder nuevamente para poder arrancar sin dejar ningún bache. ¿Cuáles son los sistemas de dosificación variable? El hidráulico, el electromecánico y el eléctrico. En Argentina hay más ahora cuando salen, que ahora se puso de moda la agricultura de precisión y de repente se encuentran con que tienen equipo variable, nos encontramos con todo, ¿no? Nos encontramos con cualquier cosa en el campo. Y hay que lidiar con esto porque no es cuestión de ir eligiendo los clientes que tenemos, realmente tenemos que conocer con qué nos vamos a encontrar y cómo abordarlos a cada uno. El sistema hidráulico es uno de los equipos con los cuales yo tengo más experiencia. Este es el primer equipo de la primera sembradora inteligente, le decían el Manfredi, que es de Verion. El desarrollo prácticamente se llevó a cabo en Ninta Manfredi, fue una de las primeras. Y bueno, hay muchas cosas que arreglar y consideraciones, por ejemplo, temperaturas del hidráulico, dependiendo de la latitud en la que trabajamos. Bueno, hay un sistema de refrigeración. También hay que considerar si son de circuito abierto, circuito cerrado. Todas esas cuestiones son muy importantes a la hora de ir al campo y encontrarse, ¿no? con estas cosas, con estas variables, con esta situación. No es lo mismo una sembradora con circuito cerrado con un circuito abierto, ¿no? El circuito abierto necesita una bomba externa que envíe el flujo de aceite a los motores, eso va a una toma de fuerza. Hay que tener cuidado de atarlo bien, de que no se rompa la caja, que no deje pata y que no se caliente el aceite. Si es circuito cerrado, hay que tener en cuenta de que realmente el tractor tenga la capacidad hidráulica para trasladar, para mandar aceite, y que no se sobrecaliente todo el sistema, porque eso también envía aceite caliente. Varias cosas a tener en cuenta. La velocidad de estos equipos, el cambio de respuesta es de aproximadamente de 3 metros a 4 metros en la distancia, a 6 kilómetros por hora, ¿no? Una siembra normal, ¿no? 9, fíjense que acá está el cambio de 3 a 6 semillas, que generalmente estamos hablando de una densidad normal. Bueno, no es comparativo, no tiene una densidad muy alta, pero era para ver la capacidad de respuesta más que la densidad. Pasa de 9 a del metro 9 al 12, al metro 12. Ese es el tiempo que tarda estos motores eléctricos en lograr la densidad óptima. Y la primera semilla siempre es arrojada a 1 metro, 1,20 m, 1,30 m en promedio. Estos son los sistemas electromecánicos. Los sistemas electromecánicos vienen con la opcional, que pueden salir solamente mecánico y después se le adiciona todo el sistema electrónico. Este es el Oripom, el sistema Oripom. Este es el primer caja Oripom que tiene una sola biela. Ya prácticamente no están más en el mercado, salvo creo que para grano fino, para cajones alfalfero que no demandan tanto torque. Estas generalmente, si uno la pone a un sistema mecánico de siembra, explotan, no se le banca. Y este es el funcionamiento de las cajas electromecánicas. Es muy interesante verlo. ¿Cómo hace para variar? Porque no estamos hablando de engranajes que hacen el cambio de relación. No estamos hablando de motores eléctricos que van más rápido o más despacio. Estamos hablando de diferentes relaciones ajustadas por este pedalín, por esta rampita. Que esta posición de la rampa es la que es ajustada a través de esta palanca o del motor electromecánico con este sinfín, ¿no? Esa palanquita va cambiando, fíjense el ángulo, va cambiando la trayectoria y por lo tanto va cambiando el paso y por lo tanto va cambiando la velocidad con la salida. Esta es la entrada es como una biela que va moviendo los pedalines. Estos pedalines mueven unos cricket de unidireccional, que es como una especie de llave tubo, que permiten ajustar a una relación alta a una relación más baja. 8 vueltas de entrada, una de salida. Bien. Estos cambios se mide de otra manera.
9, este es el desvío respecto a la teórica, lo que uno busca, uno siempre busca el desvío respecto al teórico de 0, obviamente que va a haber oscilaciones por la mala distribución o por el error en la distribución, pero los cambios en estos equipos llevan aproximadamente 5 metros, ¿no? Estos son un poquito más lentos de lograr cambios en este caso de 2 a 4 semillas, un poquito más sensato la densidad que hemos probado, de 2 a 4 semillas, tarda un poco más. Estamos hablando de que a los 9 metros, 9 y medio, se ejecuta el cambio y recién al metro 40, a los 14 metros, perdón, unos 5 metros, se estabiliza nuevamente en la nueva dosis. La demora en la primera semilla, más o menos igual. Esto tiene que ver mucho con más que con la velocidad con la que el distribuidor toma la semilla y la arroja en el fondo del surco, con la distancia entre el distribuidor y el fondo del surco. Tenemos una distancia que es de 1 metro, 60 centímetros, 70 centímetros, y esa es la distancia en la que uno apenas sale tarda en llegar, porque el caño arranca vacío, ¿no? Más que el tubo de bajada. ¿Sí? Disculpen. Hola, papá. Hola, neno. No te saludo todo el día. Bueno, ya vamos a saludar. Mi hijo que viene de la escuela. Bien, el sistema eléctrico, vamos a hablar ahora del sistema eléctrico, permite optimizar anchos y labores extremos, simplifica la conformación de la maquinaria, posibilita el corte por sección, también permite la compensación de siembra en caso de siembra en curvas y dosis variable de microvariabilidad. ¿Qué es todo esto? A ver si lo tengo un poquito más explicado acá. Vamos a hablar un poco de todas estas ventajas y estas posibilidades de los motores eléctricos. Bien. Realmente corre la frontera en lo que es las posibilidades de la maquinaria. El hecho de simplificar la máquina, de poder reemplazar todo lo que ven ustedes ahí, la rueda tractora, ¿no? Que es la rueda tractora la que comanda todo el movimiento cinemático, los piñones, la corona, los cortes por sección y neumático, todos esos equipos, partes móviles generalmente, con mucho mantenimiento y desgaste, son reemplazados por estos motorcitos que realmente abren la frontera de equipar de otra manera la maquinaria. Realmente hoy la maquinaria viene totalmente intervenida eléctrica e hidráulicamente, que con los sistemas viejos de cinemático eran impensados, eran improbables. Permite optimizar los anchos de labores extremos, realmente los labores extremos, los anchos de trabajo elevados son permitidos gracias principalmente a los motores eléctricos. Simplifica la conformación de la maquinaria, posibilita el corte por sección porque cada uno de los motores eléctricos trabajan en forma independiente, ¿no? Y así como a través de los cortes por sección neumáticos, estos tienen la posibilidad de simplemente frenar en cuanto detecta que ya ha sido sembrado. Permite la compensación de la siembra en caso de la siembra en curva. Esto es mediante giróscopos giróscopos que permiten y acelerómetros que permiten calcular la velocidad de los diferentes de los dos extremos de la máquina, identificar cuándo está girando y de esa manera aumentar o disminuir la densidad de siembra de esa manera que no se concentra en el interior del ángulo de giro y no se dispersa en el exterior del ángulo de giro. Y la dosis variable en microvariabilidad si fuera posible hacerlo. Esto también es muy discutible, muy discutido, muy propagandístico, pero lo cierto es que, no voy a establecer una posición acerca de la microvariabilidad, simplemente lo podemos discutir, ¿no? Porque no, hay que ser exacto en esto, no tengo investigaciones, no he tenido experiencia. Lo que sí tengo criterio en el sentido de decir, todavía tenemos mucho que hacer para relevar la tremenda variabilidad que tenemos los suelos como para concentrarnos en la microvariabilidad. Tenemos mucho punta que sacarlo en el API que todavía tenemos, con lo que todavía ni empezamos con la agricultura de precisión y no estamos hablando de microvariabilidad. Pero bueno, ya lo vamos a hablar más detenidamente.
Motores eléctricos, hay un montón. Los que más popularidad tienen es, por ejemplo, la Maestro, de Horsch, los Sudrive de Leader, que están acá en Argentina. No he puesto la de Bosch y Matermac, lo voy a mencionar porque si no la gente de Matermac me va a retar. Acá, bueno, tenemos, no está ahora presente, pero hay un alumno de Matermac, ya voy a poner la foto. Voy a editar este video y lo voy a poner así no se enoja. Bueno, este Sudrive es una experiencia bastante interesante en Estados Unidos, en 2015 estoy hablando, pero decido mostrarla todavía porque cuando salieron los motores eléctricos era como que era la solución a todos los males, así cuando salieron los drones. Bueno, en ese 2015 estaban todas las empresas habían lanzado sus motores eléctricos, menos iGleader. Entonces habían puesto unos cuerpos como diciendo, pronto, muy cerca, está por venir los motores eléctricos del Sudrive. Y en realidad era muy dudable, muy dudable que realmente lo tuvieran. Simplemente no querían quedarse atrás y despertar la inquietud porque de hecho no lo presentaron en toda la Fan Pro Show. Bueno, el 15, que justamente esto acá está el esquema de la compensación de los giros. El V-Drive, el más popular acá en Argentina, que es el de Precision Planting. Fíjense la diferencia entre el V-Drive y el de 15. El V-Drive comanda desde la parte externa de las placas. Fíjense que las placas son el engranaje a la vez, las placas de distribución. Y simplifica muchísimo esto. Y los motores están por fuera. Los motores de 15 están por dentro. Igual la placa es el engranaje, pero los motores, el engranaje está por fuera. Bien. Todos tienen todos tienen un régimen óptimo de trabajo. Por eso hay que compensar, como les dije, con la cantidad de alvéolos de la placa y la relación entre piñones y corona, la relación de todo el sistema cinemático. Los multi-hybrid es una de las cuestiones, cuando habla de simplificar el corrimiento de la frontera de las posibilidades, el multi-hybrid es una de las cosas a las que me refería. La aparición de los motores eléctricos permitieron justamente agregar complejidad al sistema, ¿no? Porque ya que la miniaturización y la simplificación de algunos componentes permiten justamente ampliar esta frontera, como les mencioné. Básicamente consiste en un solo cuerpo de siembra que ejecuta los cambios de híbridos o variedades, ¿no? O de genética. ¿No? Acá vienen todas las semillas de una genética y de otra genética y comparten el mismo cuerpo y el mismo sistema de vacío. Por supuesto que esto demanda de 2 motores eléctricos y generalmente ya las máquinas vienen equipadas con su propio generador, su propia usinita, alternador que permite abastecer a las máquinas, ¿no? Hay equipos, hay tractores que ya vienen con 24 volts, vienen con varios amperes que permiten realmente alimentar estos bichos, estas máquinas, pero generalmente se optan por estos equipos que tienen una conexión hidráulica y generan su propia electricidad. Este LMC de Precision Planting, este año o el año pasado lo lanzaron, tenían un multi-hybrid que no funcionaba, tenía mucho retardo en el cambio entre un híbrido y otro. Y lo solucionaron con este sistema que cambia, simplemente gira y deja pasar una genética u otra, lo que lo hace realmente rápido en cuanto a su distribución. El mayor delay corresponde a media placa, que es con la que tarda en el recambio del híbrido, ¿no? Bien. Bueno, y en Twitter y algunas otras redes sociales se ha puesto bastante de moda
escribir nombre, escribir la marca, ¿no? Generar la prescripción, variar de alguna manera con la densidad. Todo en Estados Unidos está de moda, digamos, hacer este tipo de mensajes, ¿no? Por ejemplo, que le propuso casamiento a través de el variable, ¿no? Pero a lo que apunta técnicamente es justamente a esto, hacer ese cambio de variedades, que si le preguntan a Gustavo Madoni, tiene mucha, ¿cómo se diría? Mucha reserva acerca de eso, porque él es muy crítico, al igual que yo, de todas las cosas que hay que hacer todavía para llegar a esto. ¿Mm? Hay muchas cosas para entender antes de llegar a esto, ¿no? De genética y todos esos sistemas de compensación que tienen antes de llegar a esto. Y realmente complica muchísimo, ¿no? El tema de la logística y justamente la planificación. Pero bueno, se hace y no tengo una posición fija hasta que no tenga una experiencia propia. ¿Mm? Bien, los ensayos exploratorios accidentificos. Esto acá muestra, por ejemplo, que variar la genética, esto es lo que le había mencionado, realmente puede tener un impacto interesante. Acá justamente en el suelo saliosódico, volvemos a nuestro lote Pampalasta, fíjese de que se sembró con un híbrido, con una variedad de soja, y acá se hizo el cambio. Fíjense que en la zona saliosódica una de las variedades rindió 2,45 toneladas y la otra variedad rindió 0 toneladas. Si bien esta variedad rindió 0, fíjense que, bueno, no hice el cálculo de gráfico, tendría que haberlo hecho, pero fíjense de que en la zona de buen potencial de rendimiento, el rendimiento no fue tan bueno como en la otra variedad. Entonces, es como que un híbrido, una variedad rústica, no con tanto potencial rendimiento, pero sí con alta potencialidad de adaptación. Este híbrido en general no tiene ninguno de los dos, ¿no? Este híbrido rinde poco en las zonas de alto potencial de rendimiento, menos, y poco en el rendimiento en las zonas de bajo potencial de rendimiento. Pero lo que tenía era que era bastante tolerable y bastante potencial en algunas zonas de alto potencial. Así que es una cuestión de estudio, hay que hacer algunos gráficos de barra y esto habla de que es posible compensar o hacer una variación de genética. No sé si con un sistema de dosificación variable como el que acabamos de ver de multihybrid, pero sí de sistematizar el lote y poder sembrarlo sin variar, ¿no? Sino cambiando la genética dentro de las torres. Esto es lo que realmente se veía, realmente el cambio era muy, muy grande. Estamos viendo una sojita de 2.500 kilos, 2.400 a la nada misma. Y bueno, con los registros de siembra, con las auditorías, se puede ver también qué es lo que ocurrió. Siempre tenemos que ser conscientes de que las sembradoras no solamente pueden recibir información que nosotros procesamos, sino que podemos recibir de ellas también y generar lo que se denomina ahora auditorías de las operaciones. Y esto es lo que comentaba un poco acerca de la microvariabilidad. Smart Firmware, sensado y toma decisión automática en la misma operación. Es un sistema muy novedoso, bastante interesante para estudiarlo, analizarlo y ver el grado de alcance. Hay también muchas críticas, hay de favor y en contra de este sistema, debido a que se mide por colorimetría, no hay un respaldo técnico científico acerca de cómo se varía uno u otro en función de la variabilidad del sol. Pero suena sensato en que las zonas de mayor potencial de rendimiento tienen mayor materia orgánica, el índice colorimétrico varía y que se puede sembrar a mayor densidad, y por el contrario en las zonas de mayor limitación, menos contenido de materia orgánica, a menos. Lo que sí ocurre y lo que se ha medido acá es que la variación de la materia orgánica es muy sutil. La variación colorimétrica no es tan grande como uno pensaría, como uno se imagina. Entonces hay que ver ahí cuáles son los rangos de acción y de trabajo, y me encantaría poder trabajar. Eso con respecto a lo que es agricultura de precisión. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien.
Juan Pablo. Sí. Por ahí, ¿conocés? Creo que ahí la marca Dicky John tiene algunas alternativas dentro de las que mencionaste que abarca medio que varias opciones, ¿puede ser o no? Ahora, primero, ¿quién me habló? Perdón que me gusta saber. Leonardo te habla. ¿Cómo? Leonardo te Ah, habla. Leonardo. Dicky John, Que sí, Dicky John. ofrece varias alternativas, digamos. ¿En qué sentido alternativas? Porque bueno, el controlador de ellos creo que permite funcionar con motores Sí, hidráulicos sí, y también con motores eléctricos. claro, vos estás hablando del sistema de comando. Sí, Sí. Dicky John tiene alguna versatilidad extra que es el ISO-BUS. El ISO-BUS permite comandar cualquier naturaleza de equipo, digamos, o casi cualquiera a través de un dispositivo que se pone en la sembradora o en cualquier equipo que se llama el de siembra es el Tax Controller. ese, no me acordaba cómo era. El Task Controller, que permite justamente, sí, conectarse y a su vez comanda. Yo, por ejemplo, la última sembradora que tuvimos fue un agrometal con motores Oripon y ISOBUS en AFC Pro 700. Un parto para programar el AFC Pro 700. Nunca le entendí, es un tema el ISOBUS con el AFC Pro 700 en CAIS o en Trimble, es un tema. Pero sí, es un módulo que va y comanda una cosa y la otra. Vos lo podés poner motores eléctricos, podés motores hidráulicos. Es bastante versátil en ese sentido. Lo único que sí es ISO-BUS y tiene sus complicaciones en cuanto no es muy amigable la interfaz. Pero sí. Es muy buen equipo. Yo conozco a los chicos de Dick John. Tienen muy buen Gastón Celada, tiene muy buen soporte técnico. Y todos los equipos que mencioné ahora, lo que es la acción, el accionamiento, puede ser comandado por varios monitores, ¿no? Estos saben de la Cufia, de algunos motores, casi todos motores monitores nacionales, lo que es variación, hasta que ingresó Precision Planting, que realmente se agarró una buena tajada de mercado, lamentablemente, y no tan lamentablemente, que nosotros hace años que venimos hablando acerca de Precision Planting a los fabricantes argentinos. Años que venimos diciendo, miren, que se viene, y todavía en algunas marcas, para poder activar el software, para poder convertir el shape a la versión que es compatible con la sembradora, cuando todas las sembradoras de ahora están aceptando shape, tenés que mandar un código del equipo para que te den una llave para poder activar el software. O sea, están yendo en dirección contraria todo este tiempo. Así que, no sé. Es lamentable y a la vez un equipo Precision Planting indiscutible. Indiscutible el precio, por supuesto, pero indiscutible la calidad y la prestación que tiene. De ahí a que cumplan todo lo que prometen, que bueno, son un poco espaciales en algún sentido, es otra cosa, pero que buen equipo. Bueno, las tendencias acabamos de ver, vamos a hablar ahora sobre el objetivo de la siembra de precisión, que es el segundo objetivo, o el segundo y tercero, que es lograr una buena calidad de siembra, porque lo que ya lo habíamos mencionado, hablamos sobre variar la densidad y los insumos, la densidad y la genética. Ahora vamos a hablar de la calidad de siembra, ¿no? Esto de lograr una correcta distribución en la profundidad y en la separación entre plantas. Bien, ¿qué es la uniformidad en la distribución de la emergencia de la semilla? Perdón, la uniformidad en la distribución y emergencia de semillas está afectada por factores mecánicos, calidad de la semilla, atmósfera en la cama de siembra, que
podría ser algo así como mecánica del suelo, pero ahí tampoco es mecánica porque actúa la humedad, el oxígeno y la temperatura del suelo, las plagas y enfermedades y la compactación del suelo superficial y superficial. Nosotros vamos a abordar los temas mecánicos, pero que en cierta manera el resto, excepto por la calidad de la semilla, ¿no? Que eso ya es algo ajeno a la mecánica, ya no se puede hacer nada, ya es un preproceso. El resto busca lidiar, los factores mecánicos buscan lidiar especialmente con lo que es la atmósfera de la cama de siembra y la compactación del suelo, a través de los sensores, a través de la regulación activa, vamos a ver qué es eso de la regulación activa, para lograr lo que es el número uno de la siembra, que es esto, ¿no? Una correcta distribución y una correcta profundidad con un correcto fondo de surco y de distribución. Cuando nosotros hablamos... Pablo, Sí, disculpa que te interrumpa, sí. vos estás viendo una presentación porque nosotros no estamos viendo nada. ¿Qué pasó? A ver. ¿No cambio? No, directamente no está. A ver, che. No está compartido. Porque recién quise poner ocultar y puse dejar de compartir. Me equivoqué. Bueno, ahí está. Bien. No, hablábamos de esto de los objetivos de la siembra de precisión. Habíamos hablado sobre la agricultura de precisión. Esto de variar genética y densidad en trigo, maíz, soja. Más discutido en trigo, maíz, en trigo y soja, no maíz, bueno, el girasol obviamente. Pero ahora vamos a hablar de lo que es la calidad de siembra. Que como dijimos, está definida por una misma diferencia entre las plantas posible de obtener y las emergidas y una máxima uniformidad en la separación de plantas. Ya, acá en la posible diferencia entre las obtenidas y las posibles de obtener juega un papel muy importante lo que es la placa neumática, ¿no? Si bien no la menciono, parte de la tecnificación viene a eso, ¿no? Cada vez las máquinas vienen más equipadas o cada vez mayor porcentaje con placa neumática. No desconozco realidades en las cuales la mayoría de las sembradoras en las regiones, hay regiones en la mayoría de las sembradoras son placas mecánicas, pero aún así en las placas mecánicas hay que tener en cuenta este tipo, ¿no? La diferencia entre las plantas posibles de obtener y las emergidas. Pero también la separación entre plantas y tiempo de emergencia. Yo quiero hacer una salvedad para no crean que no existe para mí otra cosa que no sea neumática. Conozco personas que con máquinas, con sistemas mecánicos, logran mejores siembras que los sistemas hidráulicos. Acá con sistemas hidráulicos hacen desastre lo mismo. Y se ve a campo, es muy común. Entonces, bueno, esto es lo que me mostraba recién, que la uniformidad de la distribución está afectada por factores mecánicos, calidad de la semilla, atmósfera, plaga, enfermedad y compactación del suelo. Que los factores mecánicos no buscan lidiar con la calidad de semillas, con las plagas y enfermedades, porque es un factor ajeno, pero sí en la atmósfera de la cama de siembra y la compactación del suelo superficial, ¿no? A través de la intervención de la máquina y las regulaciones activas se puede mejorar la calidad de siembra aún en situaciones poco favorables. Este grafiquito que mostraba acá, que cuando me preguntan, por ejemplo, la monodisco y la bidisco es buena o mala, mirá, hay pruebas de que el monodisco no tiene tantos buenos resultados como con la doble disco. Depende de las condiciones de la siembra, depende de la humedad, de las condiciones de rastrojo, depende de un montón de cosas que se acerque el monodisco a la de disco, pero generalmente no se recomienda. Y también el tema de cuando voy a otros países me preguntan sobre las sembradoras con púa, ¿no? ¿Cómo explicarle que las sembradoras con púa no tienen buena calidad de siembra? Bueno, justamente esto lo expliqué, este dibujito del medio es lo que se puede ver en una sembradora monodisco y en una sembradora con púa. Esa regularidad en el fondo del surco que me trae una diferencia de la emergencia de las plantas. Y en un año seco como el que ocurrió, realmente se notó muchísimo. Se notó, por ejemplo, en las hojas sembradas con chorrillo y con placa mecánica.
se notó muchísimo. O sea, esos pequeños detalles realmente logran una diferencia. Y especialmente cuando las circunstancias aprietan, ¿no? No tanto, a lo mejor cuando está todo lindo, cuando está todo en mucha humedad, tenemos lindo rastrojo, está todo bien homogéneo, bueno, cualquier cosa que hagamos enmascara realmente. Pero generalmente hay que sentar las bases para hacer las cosas bien y que en caso de circunstancias extremas, aún así salgamos ganadores, ¿no? Correcto, porque ocurre. Este año se vio de todo en el campo. Realmente se vio de todo. Bueno, los cuerpos de cielo no hace falta que se lo mencione, como para aquellos que no lo conocen, el factor principal, bueno, acá falta el barre rastrojo, ¿no? Pero una de las componentes principales en la siembra directa es la cuchilla turbo, que existen muchísimos desarrollos. Los discos abre surco, las ruedas limitadoras de profundidad, la afirmadora de semilla, que esto es una ruedita, puede ser una colita, y la tapadora. ¿Para qué sirve todo eso? Bueno, justamente para conformar correctamente la cama de siembra. Un área, un surco limpio, abierto limpiamente, con el surco, con los rastrojos barridos correctamente para lograr una correcta uniformidad en el copiado, que no copie el rastrojo, sino que copie la superficie del suelo. Un área limpia de residuos, sin residuos dentro del surco, que impidan un correcto contacto del suelo con la semilla con el suelo. Y un correcto emergencia de las raíces nodales, ¿no? Que nazcan en el fondo del surco. Bien, ¿de qué depende? ¿Cuáles son los factores mecánicos de la uniformidad de la distribución? El control central, que es nuestra consola. Los factores mecánicos de la distribución es control de solapamiento y la precisión del GPS. Cuando el GPS varía muchísimo, tenemos muchos errores, no podemos esperar que la precisión con la que relojemos la semilla o la uniformidad sea perfecta, ¿no? Porque al no tener fija o no tener consistencia en la señal de GPS, el GPS busca posición igual a distancia, y estas distancias son distorsionadas por ese movimiento propio de no encontrar nunca el punto en el cual se encuentra parado, ¿no? Siempre está calculando mal la posición, entonces por ende no podemos esperar de que la distribución sea buena. El control central, el control de solapamiento, los actuadores, las cadenas flojas, intermitencia, baja relación, por ejemplo, cuando hay muy baja relación empiezan a aparecer la intermitencia, especialmente en las cajas electromecánicas, que ante la baja revoluciones no alcanza a compensar los movimientos intermedios. Ya con tres bielas, con dos bielas, ni hablar, hay una intermitencia tremenda, ¿no? Porque entre que una biela toma la posición para hacer el corrimiento y la otra termina su corrimiento, hay una intermitencia que se nota a bajas revoluciones. Las cadenas flojas también. La distribución, entonces estamos en el control central, vamos bajando, ¿no? Lo que es la computadora, lo que es los actuadores, ¿no? Que son los motores, las cajas, los sistemas hidráulicos. La distribución tiene que ver la elevada velocidad de la placa de siembra, altas densidades, bajas densidades, baja cantidad de alvéolos, por ejemplo, incorrecta presión del vacío, ruptura de semilla en el proceso de distribución en el sistema de placa mecánica. Esos son los factores mecánicos y la uniformidad en la distribución. Caída del fondo del surco, o sea, vamos por parte, vamos de arriba para abajo. Hablamos de la consola, de control central, de los actuadores, de la distribución, de la caída del fondo del surco y la semilla, ¿tá? La caída del fondo del surco tiene que ver con el rebote por alta velocidad de siembra, el rebote por incorrecto ajuste del resorte del paralelogramo y la irregularidad del suelo, ¿no? Todo esto, fíjense cómo los videitos muestran el impacto que pasa cuando una semilla impacta en el caño de bajada. Una semilla impacta en el caño de bajada y es alcanzada por la siguiente, y por eso se forman los dobles y los baches. Eso es tremendo el impacto que tiene. Nosotros tenemos mediciones
de la campaña 2017-2018 y realmente tiene un impacto tremendo, ya lo vamos a ver. Esa caída puede ser, como dijimos, por alta velocidad de la siembra, porque el sistema vibra muchísimo, entonces el caño de bajada va al encuentro de la semilla, la impacta y bueno, rebote por incorrecto, bueno, el correcto ajuste del resorte para el ramo también produce altas vibraciones y la regularidad del suelo. Generalmente esto ocurre, la variable principal es la velocidad de siembra, ¿no? Y la semilla, calibre de la semilla, el peso de la semilla, el peso específico y semilla vana, se terminan convirtiéndose en un problema mecánico, ¿no? Si bien es de la semilla, que la mecánica, si todo el sistema distribuye correctamente esa semilla, es un desafío. Y tiene diferentes semillas. Bueno, ya sabemos del caso más puntual. Este año vi que el calibre de las semillas de maíz eran bastante buenas, pero hay años de que no sabe cómo regular la sembradora. Ni hablar si tenés sembradora mecánica, no sabe qué punto darle. Acá vemos en este videito, no sé si se vio, muy interesante como el low motion, cómo rebota la semilla. Y se frena, ¿no? Se frena y es alcanzada por la otra y caen las dos. Está bárbaro ese video. Bueno, factores mecánicos en la uniformidad, en la profundidad, ¿no? Hablamos de la uniformidad en la distribución. En la profundidad, penetración poco uniforme del cuerpo sembrador, elevada velocidad de siembra, incorrecto ajuste de presión de cuerpo, desuniformidad en la resistencia y la penetración del suelo, esparcido poco uniforme el rastrojo, el barro rastrojo. Bueno, acá hay muchas cuestiones mecánicas que se pueden solucionar con la tecnificación, ¿no? Y el fondo de surco es irregular. Acá tenemos una cuchilla monodisco y fíjense un esquema como copia el rastrojo y no copia. No, es bidisco esto. Está bien. No, sí, es convencional. Es doble disco. Como copia el rastrojo, de esa manera las semillas quedan muy arriba. Si uno busca tener mucho rastrojo, por ende el rastrojo tiene que ser una herramienta fundamental. Bien, esto es lo que se ve, factor mecánico en la uniformidad de la profundidad, escaso contacto de la semilla con el fondo del surco, enterrado de residuos en el surco junto a la semilla, tapado y irregular. Estas cosas parecen demasiado obvias, pero es muy común verlo en el campo, la mala regulación en cuanto a la afirmación de la semilla en el fondo del surco. Los parámetros de cuantificación de la calidad de siembra. Profundidad de siembra, generalmente se utiliza precisión en la uniformidad de la siembra, desvío estándar, coeficiente de variación y desvío medio. Y en la distribución espacial se usa el coeficiente de variación, los dobles, los faltantes y la singulación. Por ejemplo, tenemos un coeficiente de variación 0 y hasta un coeficiente de variación 50, ¿no? Para que vean. Las normas ISO. Hay normas que regulan la manera de medirlo, de cuantificarlo, definen lo que es el doble golpe, el fallo, las semillas aceptablemente sembradas y la precisión. El doble golpe es el porcentaje de espaciamiento que es menor o igual a la mitad de la distancia teórica. El índice de fallo es, o sea, si tiene que estar a 25 centímetros y está a 10 centímetros, eso se considera un doble golpe. Índice de fallo, el porcentaje de espaciamiento que es mayor a 1,5 veces la distancia teórica. Por ejemplo, si tenemos 15 centímetros de espaciado, si tenemos 25 centímetros de espaciado, tenemos 40 centímetros, ya es índice de fallo. Índice de semillas aceptablemente sembradas es el porcentaje de espaciamiento que se encuentra entre la mitad y 1,5 veces la distancia teórica. O sea, todas las semillas que no se encuentran en el doble golpe y en el fallo, básicamente. Y la precisión es una medida de la variabilidad dentro del espaciamiento entre las semillas. Se puede considerar la variabilidad de IF, índice de multigolpe y los fallos. Y se mide a través del coeficiente de variación, el desvío estándar. Y hay todas teorías en que
tanto desvío estándar por encima de 5 desvíos estándar trae una disminución del rendimiento. Bueno, ahí tengo una posición fijada que me parece que no es correcta, porque esos datos son tomados de bibliografías norteamericanas y los norteamericanos siembran a 70 centímetros. No es lo mismo un coeficiente de variación de 10 centímetros cuando sembramos a 52 que el mismo coeficiente de variación a 70 como se llama en Estados Unidos, ¿no? Es mucho más crítico la distribución de las semillas en eso. Nosotros hicimos unos ensayos que medimos un N considerable en la región de Oncativo y encontramos que el problema no es tanto, obviamente que una semilla es una separación óptima, ¿no? Correctamente sembrada, quiere decir que está dentro de los parámetros de semillas aceptablemente sembradas, pesaban 132 gramos de grano. Las semillas las plantas que estaban un poquito alejadas, producto de ese golpe en el caño de bajada, pesaban 148 y esa planta que se acercaba, invadía un poco, entraba en la zona de confort de la planta correctamente sembrada, pesaba 123 gramos de grano. Lo cierto, encontramos que compensaba los 148 con los 123. Lo que encontramos es que cuando la planta que se liga a la vecina muy cercana, muy invasiva, esa sí era la que disminuía el rendimiento 114 gramos. Entonces, nosotros siempre nos concentramos en el individuo que se acercaba o el individuo que faltaba, pero nunca prestábamos atención a la planta que se ligaba este vecino. Y es ahí en donde vimos el impacto negativo. Un tal impacto que cada planta es de 18 gramos, que si uno siempre buscaba pelar las espigas, ver la diferencia entre una y otra en cuanto a mientras más cerca una de la otra buscaba la espiga más chiquita, y la verdad es que en el campo no veía nada, porque 18 gramos es una cucharada de sopa, una cucharada de sopera de semillas, es imperceptible la diferencia entre granos. Pero no obstante, esa diferencia significativa que encontramos produjo un 15 dólares por hectárea de disminución de rendimiento. Eso es bastante. Imagínense 15 dólares en la sumatoria de tantas hectáreas que se hacen por sembradoras. Bueno, ¿cuánto cuesta la desuniformidad? Hay trabajos que se llevaron a cabo. Este es de... no puse la cita. Bueno, no es mío este trabajo. Me parece que es de Héctor Chávez. Ya me voy a fijar bien. A medida que nosotros vamos aumentando el desvío estándar de 6 a 18, hay estudios, algunos que es totalmente discutible. Lo pongo porque hay que poner algo acerca de esto, ¿no? De lo que son las bibliografías. De 17 a 20 dólares de 17 a 220 dólares de disminución de rinde por hectárea. Yo fui un poquito más cauteloso o reservado a poner 15 dólares por hectárea de disminución, solamente midiendo eso, ¿no? La que se le diga a la vecina. Acá miden por desvío estándar. Y en cuanto a lo temporal, cuando había diferencia entre una hoja a 5 hojas, esa diferencia, esa disminución de el costo, digamos, esa disminución de renta, iba de los 98 a los 217 dólares por hectárea. Esto también tiene que ver con el tiempo y el tiempo de emergencia, la diferencia y el porcentaje de estas plantas que emergen tarde. Por ejemplo, con el 40% del 50% de las plantas afectadas, o sea, el 50% de plantas que emergen más tarde, hay una disminución de rendimiento del 10%. O sea, que rinden el 90% de una planta de un stand o de un bloque que emergen todas juntas. Y a medida que esto es un estudio que llevaron a cabo en Sisacate, a medida que vamos aumentando la cantidad de días, este es un solo día, 3 días, 5 días, fíjense lo que pasa con 5 días de desfasaje, cuando hay un 50% de plantas con 5 días de desfasaje entre la emergencia,
hay hasta un 60% hasta un 40% de disminución, quiere decir que hay un 60% del 100% de que se hubieran nacido todas juntas. Esto es bastante interesante el trabajito. No obstante, insisto con esto, las condiciones en las cuales se da la disuniformidad de la emergencia son muy variables, ¿no? Depende de la temperatura del suelo, la humedad, hay muchas cosas. Sistemas desarrollados para mejorar la distribución. ¿Cuáles son los sistemas que existen tecnológicos para mejorar la distribución espacial y la profundidad de la siembra? Los sistemas para las siembras de alta velocidad, como el Precision Planting, el Speed Tube, el Exact Emerge, el que viene, el Brulage, el cepillo, no me acuerdo cómo se llama, que vienen equipados los sistemas de Exact Emerge de John Deere, y el EcoRow de Plantium son uno de los equipos que buscan justamente contrarrestar esta desuniformidad en la distribución. Y los controles activos del cuerpo de siembra, los primeros buscan más que nada la distribución espacial. Y los controles activos de presión, si bien tiene un efecto del control espacial, buscan más que nada el control de uniformidad en la profundidad. ¿Ah? ¿Cuáles son los equipos que buscan los controles activos? El Downforce de Glider, el Deltaforce de Precision Planting, el Reflex modelo de Down, que es el que le mencioné en un principio, que tiene la capacidad de ajustar activamente la profundidad de la siembra. Y el amortiguador hidroneumático Baratec, que es nuestro nacional, ¿no? Me estaba fijando qué hora era. ¿Alguna pregunta hasta acá? Avisen si los canso, ¿eh? Si quieren una pausa o dejamos para mañana. O para otro día. ¿Vamos bien? ¿Les resulta interesante o no? Sí, venimos bien. Bien. ¿Cuáles son los sistemas de alta velocidad? El Speed Tube son sistemas que no son nuevos, ¿eh? No ha habido grandes apariciones de grandes figuras últimamente, ¿no? Es como que en el 2015, 2016 hubo como una explosión de estos sistemas y después ha hecho una meseta. Lo cierto es que son sistemas muy complejos, son piezas de relojería y que puedo tener una u otra cosa, no me permiten equiparla con más cosas. Y en cierta manera estos son para máquinas específicamente de alta precisión, o sea, si lo voy a usar para maíz y para girasol. Quiere decir que si quiero sembrar soja, estoy medio condicionado porque no tiene sentido. Bueno, son todas cuestiones técnicas, prácticas que ponen en discusión la adopción y la conveniencia de esto. No vamos a negar la complejidad del sistema, ¿no? El Speed Tube es un sistema de cinta transportadora, básicamente, que fíjense los escargiloncitos, las semillas caen acá por esta ruedita, son depositadas acá y son acompañadas al fondo del surco. Tanto el Speed Tube como el cepillo, que no me acuerdo cómo es, no se llama Exact Emerge, no me acuerdo cómo se llama el sistema, tienen doble efecto, que es acompañar la semilla del fondo del surco y contrarrestar la velocidad de dirección de avance, la sinergia de la velocidad de avance. ¿Qué quiere decir esto de la sinergia de la cinemática, ¿no? Imagínense que si yo lanzo, vamos arriba de una camioneta, hay una prueba y un video, ya lo voy a buscar. Hay un video de que, bueno, una persona va atrás de una camioneta, ¿no? Imagínense, a 25 km por hora. Y arrojamos una bocha en sentido contrario, también a 25 km por hora, ¿no? O sea, vamos. Le damos la espalda de dirección de avance y lo arrojamos una bocha, los bochófilos, ¿no? Saben el peso que tiene, puede ser cualquier cosa, que la hacemos a la misma velocidad, pero en sentido contrario a la dirección del avance. ¿Cómo va a ser la trayectoria de esa bocha o ese objeto? ¿Va a rebotar en el suelo? ¿Se va a trasladar vertical? ¿Ah? Caída vertical va a ser. Claro, caída vertical. En cambio, si la lanzamos en caída libre, vamos a 25 km por hora, la bocha cae y tiene una sinergia hasta que la frena por el rozamiento del suelo. En la semilla se cree que bajo ciertos efectos, bajo ciertas condiciones de suelo, ocurre lo mismo, ¿no? Si lanzamos vertical, por eso los
los caños curvos tienen esa formita hacia atrás para contrarrestar en cierta manera la dirección de avance y que no caiga verticalmente y rebote, que puede ser problemático en ciertas condiciones, como dije. Entonces, bueno, tienen ese efecto y bueno, y el efecto de que como no hay caño de bajada, no hay impacto en los mismos, ¿no? Este es otro, no tiene acompañamiento, este es el EcoRoad Plant, en realidad es una copia del Valdestar. Bueno, no está acá, pero es una sembradora bastante popular que ha batido varios récords de siembra, ¿no? De velocidad de siembra. La última tienen creo que 250 hectáreas por hora, que la hizo junto con Case, que venció a Horch y a Fendt, ¿no? Porque hacen esas cosas también, ¿no? Tienen esas cuestiones marketineras. Venció a Horch y a Fendt, la sembradora Horch con un tractor Fendt. Así que bueno, esa es la onda, ¿no? De batir récord y todas esas cuestiones. Esto es una copia del Valdestar y lo que permite es presión positiva, no es de vacío, es de presión positiva, soplado, no es de succión, perdón, es soplado, que genera una presión en el mismo lugar que en la cámara donde se encuentra la siembra. Recordemos que el de vacío, el que nosotros conocemos, succiona de un lado y las semillas están de otro, entonces las semillas obturan el alvéolo y de esa manera, hasta que no cortamos esa conexión entre las dos cámaras, no caen las semillas. En este caso hay un soplado en la misma habitáculo que en donde está la semilla, entonces la semilla también busca tapar ese alvéolo y cuando llega el caño de bajada, esta ruedita tapa el vacío y es succionado por este caño que traslada el viento excedente, la presión excedente de este habitáculo es trasladado por este cañito y acelera a la semilla hasta unos 40 metros por segundo. Eso hace de que, bueno, se puede romper la semilla, pero hace que no haya impacto en el caño de bajada. ¿Ah? ¿Se acuerdan de ese videito que yo botaba? Bueno, imposible acá porque hace un efecto de cerbatana. Que esa semilla luego es capturada por esta rueda semi-neumática que la captura, cumple la función de captura y de afirmadora de la semilla. Tuvimos algunas experiencias, hicimos sembradora dividida, investigamos un poco. Logramos hacer algunas pruebas. Este es el sistema desarmado. De acá falta la rueda limitadora de profundidad y sobra mi dedo, pero falta la rueda limitadora de profundidad y una de las cuchillas a ver surco. Esto es lo que logramos obtener. Logramos sembrar a 14 km por hora. Casi hicimos pomada todo. O sea, la siembra es un espectáculo, pero la máquina casi la destruimos. Realmente no es viable sembrar a 14. Simplemente que como la sembradora era chiquita y el tractor era grande, estaba la posibilidad, lo hicimos. El espaciamiento era bastante bueno, hasta los 14 inclusive kilómetros por hora. Lo más crítico acá es que a esa velocidad alcanza a levantar correctamente la semilla. Y de hecho, fíjese de que la media, ¿no?, que es la que a mí me marca de si la densidad fue correcta o no, básicamente todos tuvieron el mismo problema. Fíjese que a medida que fuimos aumentando la velocidad, el promedio del espaciamiento de siembra aumentó. ¿Por qué? Y coincide justamente con que los máximos eran mayores. Porque no alcanzaba muchas veces, a tanta velocidad no alcanzaba a levantar la semilla. Entonces se ocasiona eso. Por eso aumenta el desvío estándar, el coeficiente de variación. Bueno, es difícil aislar y hacer de que las medias sean iguales porque bueno, estamos en una situación bastante hostil y estamos cambiando la variable. Pero en sí, aún así, los coeficientes de variación fueron bastante buenos. Esto es lo que pasa cuando la semilla va a 6 km por hora, cuando va a 8 km por hora y cuando va a 10 km por hora. 8 km por hora, el 84% de las semillas, el 64%, el sistema convencional, el agrometal, era la esfogia, el sistema distribuidor de esfogia, estaba en el 69% de las semillas con un óptimo separación entre ellas.
y mientras que en el Planetary teníamos 84. ¿El resto dónde estaba? Ahí estaba en los extremos. Y a medida que vamos aumentando la velocidad, el óptimo empieza a disminuir para uno y para otro, más para el sistema convencional, que empieza a disminuir la cantidad de semillas en el espaciamiento óptimo y a distribuir ese espaciamiento hacia los costados. Quiere decir que había más semillas en situación de alta competencia específica y más semillas con grandes terrenos sin explorar con las raíces. Bueno, los estabilizadores de cuerpos activos. ¿Qué son los estabilizadores de cuerpos activos? Aquellos que tienen la capacidad... Sí. Una consultante que te vayas de esto. Sí. Simplemente para tener un parámetro con la experiencia local que tuvieron ustedes. ¿Hasta qué límite de coeficiente de variación o de desvío estándar se acepta en este caso? 10% del desvío estándar. Lo que pasa es que es difícil medir un coeficiente de variación óptimo, porque ¿cuál es el óptimo? Si tenés otras variables que juegan ahí. Es como lo que dije en un principio. No es matemática esto. Las plantas no son matemáticas. Tienen mecanismos de compensación, de plasticidad, de rusticidad que permiten compensar un poco en eso. O sea, no es lo mismo que si yo logro un coeficiente de variación, como les dije, en un suelo seco que en un suelo húmedo. No es lo mismo el coeficiente de variación, especialmente lo que es profundidad de siembra. Obviamente que si tengo un alto coeficiente de profundidad de siembra en un suelo seco, voy a tener menos plantas emergidas, una mayor cantidad de plantas que van a emerger más tarde porque están en condiciones totalmente hostiles, sin buen contacto en el suelo, o demasiado profunda. Si es demasiado profundo no tendría tanto miedo. El tema es que estén demasiado superficial. Pero me cuesta, en función de mi experiencia, decir el óptimo, hacer como los norteamericanos, ¿no? Ellos enseguida ponen número y estándar y recetas. Como les dije, que tienen recetas que dicen por encima del 5% del desvío estándar, te dicen, ¿no? Si vos tenés el desvío estándar del 5%, para ellos el óptimo es 5%. Pero claro, ellos siembran a 70%. Entonces el desvío estándar para ellos crítico es mucho menor que el nuestro. Que tiene mayor cantidad de plantas en un surco. Por metro de surco. Entonces dicen, por encima del 5% de desvío estándar, por cada desvío estándar que se incrementa, tienen una disminución de rendimiento de 250 bushel. Bueno, a mí no me gusta, la verdad que yo soy muy práctico en ese sentido, me conocen, me cuesta tomar una posición de que sea así exactamente. Sí, incluso. No obstante, hay que asentar las bases. Yo soy consciente de que hay que sentar las bases, porque cuando empiezan a apretar esas cosas, cuando las condiciones son un poquito más hostiles, y no está tanto, las variables no están tanto de nuestro lado, ahí empiezan a presionar. Y mi experiencia es que lo que más tengo que cuidar es el rebote en el caño de bajada. Para mí es lo más crítico, porque como les mostré, podemos hablar de capacidad de compensación, podemos tolerancia a las altas densidades. ¿Dónde estaba? Podemos hablar de todas estas variables que son propias de la genética del maíz. Ahora, somos conscientes de que el maíz tiene una curva de respuesta a la densidad óptima, ¿no? Que depende de la zona, de las condiciones, ¿no? Podemos hablar entre 75, más de 75 no pongamos porque hacemos macana. Eso es cierto, hay una curva de densidad óptima y está recontra mí comprobado. Que hay genéticas que tienen más tolerancia a las altas densidades, que no te empiezan a generar pigas vanas, sí, ahí lo vamos a ver con Gustavo Madoni. Pero que corres el riesgo de que las condiciones aprieten y que los recursos sean cada vez más escasos. Acá la que paga el pato es la planta que se lía una vecina muy cerca. ¿Por qué? Porque estamos casi duplicando la densidad en ese caso. Estamos pasando
de querer 65.000 semillas, estamos teniendo que tener una densidad o una condición equivalente a 120 semillas por metro. ¿Está claro? A mi punto, lo que más le estoy prestando atención es a eso. Ahora, en este momento. Acá en la zona del norte, una de las principales problemáticas es que el tema de huelleado genera que cuando el tractorista después siembra, no respete por ahí de cuando cruza las líneas de las pulverizaciones, por ejemplo, de bajar la velocidad un poco y todo Claro. eso, y se genera justamente en esos lugares, a veces No, con sí. condiciones óptimas de humedad, esos problemas. Sí. Pero como eso hay... Uno sale del campo, vamos a ver la calidad de siembra, ¿ves? Desastre. Y eso es es cierto, el huellado, la distribución del rastrojo, un desastre la distribución del rastrojo, un desastre. Yo he visto lotes que hay que tener que resembrarlo, porque un rastrojo mal distribuido, sembrado con humedad crítica, porque hay que ser sensato en otra cosa. Cuando uno sale a sembrar, uno muchas veces no siembra en las condiciones que uno quisiera, pero no porque uno no sea rebelde, porque uno muchas veces siembra cuando tiene que sembrar y cuando puede. El 70% de la siembra se hace a través de contratistas. Bueno, el poder está diciendo, vení contratista la semana que viene, te reserva el lugar, y de repente te encuentras con la humedad crítica. No, vení la semana que viene. La semana que viene no viene más, y si te pasó la fecha de siembra y te agarró enero, de fines de enero, no llovió más nada, y te comiste un garrón, si alguien no te compra eso para un silo, perdiste la cosecha, solamente por... Entonces, en ese sentido hay que ser práctico y hay que ser cauteloso. Uno muchas veces hace lo que puede, ¿no? En esa situación. Y si no hace en esas condiciones, no hace lo mejor que se pueda, como dice Leonardo, y por lo menos disminuir la velocidad cuando pasa, pagamos carísimo el pato. Pagamos muy caro esos errores. Muy caro. Obviamente que estas tecnologías te apoyan y te dan un soporte, pero bueno, muchos no tenemos esto. Y estas tecnologías hacen lo que pueden también. Tampoco es andar caminando a 14 km por hora, 16 km por hora, a 10 km por hora, porque tenemos Actech, porque estamos haciendo desastre con toda la tecnología incorporada. Entonces, esas cosas que son prácticas y que son de la vida cotidiana también hay que hablar, ¿no? Dice, no hay que sembrar, cuando puedo sembrar. Si no siembro ahora, no me siembren más. ¿Está? Pero sí, hay muchas cosas que se pueden evitar, como dice Leonardo. Y bueno, no se hace. Pasan esas cosas. Muchas pérdidas. Pérdidas ocultas, digamos. O sea, voy a decir, ¿cuánto te rindió el quintal? Y, me rindió bien el maíz. Me rindió bien, ¿no? El quintal. La soja, ¿cuánto te rindió? Ay, me rindió 3.500 kilos. Buen rendimiento, pero lo que no sabes vos es que te podría haber rendido 4.000 kilos en la soja y 11.000 kilos el maíz. Pero no lo sabes porque no lo sabes. No tenés forma de medirlo. Es sentar las bases para poder aprovechar todas las variables por más en contra que estén de nosotros. Es eso, nada más. Que se pagan, sí se pagan. Estas tecnologías se pagan, pero correctamente usados, obviamente. Bueno, los estabilizadores activos o de paralelogramo, ¿no? ¿Qué son estos estabilizadores activos? Son sistemas que regulan la presión del paralelogramo, pero que no lo hacen arbitrariamente, sino que lo hacen a través de un sistema que mide la fuerza con la cual rebobino, mide la presión de la rueda limitadora sobre la T, ¿no? La T reguladora de profundidad, ¿no? Esto limita la profundidad y hay como una especie de T que se le da al ángulo, ¿no? Y esto va aumentando, disminuyendo la profundidad de esa T es la que frena y la que da la altura a la profundidad de siembra. Y esa T, ahí se le incorpora un string gauge, una pequeña celdita de carga que mide la fuerza con la que va trabajando. Y eso va
al monitor y el monitor dice, bueno, te está excediendo, quítale. Entonces le quita presión. También está este es el de Deep 2 Deep, que es de Kings. Downforce de Glider, ¿no? Que es un sistema hidráulico con una pequeña celda estabilizadora con hidrógeno que absorbe las vibraciones. Lo que tiene esto es que no absorbe mucho las vibraciones, no tiene mucha capacidad de absorción de vibraciones, es un hidráulico bastante directo, igual que el Delta Force de Precision Planting. Este Down está muy bueno, Downforce de Glider, que lo hace Down, esa empresa que les mencioné, que tienen esta salita de carga que además absorbe. Bueno, vamos a ver un poquito más rápido. El control bidireccional no solamente el que disminuye o aumenta la presión, sino que soliviana, le quita fuerza a través de este al cuerpo de siembra, en caso de que hasta el mismo cuerpo de siembra esté ejerciendo por su peso una alta presión. Está el lift down de Precision Planting, me parece que es, y el reflex de down. Este reflex es activo hidráulico y hace presiones para ambos lados. Nosotros hicimos alguna experiencia y llevamos a cabo con el actuador hidroneumático Baratec. Lo voy a pasar un poquito más rápido porque si no los voy a cansar. Y realmente logramos una muy buena uniformidad en la profundidad de siembra, ¿no? Logrando el 60% de las semillas a 45 milímetros, que era lo programado. Se ve que teníamos muy buena humedad, porque este año tuvimos que sembrar a 60 milímetros y 70 si podíamos, dependiendo del cuchillo. Bueno, 60% logramos a 45, mientras que con el sistema resorte convencional solamente el 25% logramos a una uniformidad óptima, ¿no? Lo otro se fue por encima o por debajo. Fíjense, en un año seco que sembramos como este, estoy medio curado de espanto porque sembré seco y tuve como 20 hectáreas sin maíz emergido, por eso hablo tanto del suelo seco. Este año me curé de espanto. Nació un mes después con la lluvia, ¿no? Gracias a Dios, pero realmente me afectó y los nervios. Entonces, bueno, fíjense en un año seco, ¿qué pasa con esta semilla que está ahí arriba, totalmente sin humedad? Y bueno, y también tiene un efecto en lo que es la distancia entre plantas. Muy buen efecto, ¿por qué? Porque disminuye la vibración. El sistema es un sistema hidroneumático, ¿no? Disminuye la vibración porque es como un amortiguador de un auto, lo cual también favorece la disminución del impacto en el caño de bajada. Pero hay controles de presión en todos lados. Si bien es on-off, ¿no? Se levanta o pero también están apareciendo algunos sistemas activos, ¿no? Que miden a través de visión artificial la conformación del copete del tapado, y en función de eso regulan la presión de la rueda tapadora. Esto lo está haciendo John Deere con la empresa que compró Blue River, ¿no? Que ya la deben conocer, si no ya la vamos a ver, que es una empresa que nació con visión artificial controlando malezas, ¿no? Y ahora lo está poniendo en todas las sembradoras, las cosechadoras. Bueno, en fin, visión artificial, otro tema. Barre rastrojo, también hay control activo en el barre rastrojo. Bueno, y los controles neumáticos también, otra figura muy importante en la siembra, ¿no? Que evitan el solapamiento. Hay diferentes sistemas, ¿no? Corte automático por sección o corte automático por superposición. Y acá también me permito ampliar un poco los resultados y hacerlo así medio vuelo de pájaro, que también el efecto de la duplicación de semilla en cuanto a la producción depende otra vez del híbrido, de la tolerancia a las altas densidades. Nosotros no tuvimos un impacto en cuanto a rendimiento. Las zonas en donde se duplicó la semilla rindió lo mismo que las zonas en donde no se duplicó, pero sí tuvimos un alto costo de semillas por solapamiento. Estamos hablando de semillas caras, semillas de maíz, costosas. No podemos dar el lujo de solaparlas y duplicar. Bueno, y el control total de sembradora avanza hacia la autonomía, ¿no? Y en esto hay un montón de prototipos y visiones y, ¿cómo se dice?, proyectos que dependen de sembradoras totalmente autónomas, ¿cómo se dice? Autónomas
Autopropulsar. Como la DOT, ¿no? Que es la más popular. Hay otra más que además de ser sembradora es cosechadora. Hay algunos desarrollos interesantes. Busquen en el Google ahí sembradora autómata o sembradora multipropósito, que además es cosechadora. Bueno, el que tiene de amigo Edgar Gareto en el Instagram lo ha visto seguramente, que lo ha compartido. Pero bueno, se habla de ejércitos de robots, de tractores dedicados, de tractores versátiles, bueno, mucho. Lo cierto es que, bueno, hay algunas cuestiones técnicas en las cuales solucionar, ¿no? En nuestra situación. Principalmente en las conformaciones, en las características por lo menos en mi zona, que son zonas todas alquiladas, atomizadas, que no se puede dejar un tractor solo, ¿no? Y que tener un tipo que controle el tractor, que tiene que ser altamente calificado, es mucho más caro de tener un tractor no autopropulsado, no autómata, con un operario, ¿no? Entonces todas esas cosas todavía es como que nos hacen que diste mucho de poder adoptar en principio estas cuestiones. No obstante, no hay que perder la visión periférica, porque estas cosas evolucionan y avanzan tremendamente, ¿no? Entonces, bueno, puede que todo esto se haga tan barato que podamos realmente encontrar cuál es la herramienta acorde a cada uno, ¿no? Hablamos de autonomía de insumos, autonomía de batería, velocidad de operación. Todas esas cuestiones hacen crítica en cuanto a la competencia con los sistemas convencionales. Conclusión: la siembra de alta calidad asienta las bases para el máximo rendimiento. Con una siembra de alta calidad aseguramos que cada unidad del lugar a una planta sana con la máxima tasa de crecimiento, y agrego esto en función de las condiciones que pueden o no estar alineadas a nuestro gusto. Por su costo y delicadeza debemos asegurar la integridad de la carga hasta ser depositada al fondo de surco. En cuanto a la semilla, ¿no? Por su costo y delicadeza debemos asegurar su integridad desde la carga hasta ser depositada en el fondo de surco. Brindarle todas las condiciones óptimas para una correcta germinación. Y en estas dos cosas trabajan mucho los AgTechs y aportan mucho al sistema de la tecnificación. Y en esto la tecnología cumple un rol fundamental, ¿no? Permitiendo la intervención y el control total de la sembradora. E insisto con esto, las sembradoras están transformándose en monitoreadoras, ¿eh? Así que bueno, el chivo de John Deere. Era una charla para John Deere y me olvidé sacar la filmina. No quise pasar el chivo, perdón. Mil disculpas. Así que bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Disculpen las 9:10 de nuevo, me pasa que me entusiasmo mucho. Muy bueno, che, muy interesante todo. Bueno, muchas gracias. A ver, acá preguntas. No, hay muchas. Bien, gente, si cualquier cosa, las preguntas que quedan, bollero, estamos muy cansados, ya es tarde, las guardamos, las hacen por WhatsApp y las respondemos, ¿sí? Yo hago ahora una